Buenas noches con todos y todas. Vamos a empezar la presentación del libro o del poemario Los Arreglos Negros, edición bilingüe español-quechua, que está editado por Heraldos Editores. Mi nombre es Joel Rojas, yo soy el director general de esta editorial. Quiero agradecer en primer lugar a la Casa de la Literatura y a su directora, Milagros Saldarriaga, y a Diana Amaya, que nos hizo la invitación a presentar esta edición. Y bueno, yo quiero comentar, mi participación va a ser para comentar la editorial, cómo llegamos a la traducción, ¿de acuerdo? Hay una historia detrás de la constitución de una editorial. Yo soy egresado de la Universidad de San Marcos, de la Escuela de Filosofía, y todos los amigos y compañeros ahí de investigación teníamos la necesidad de poder tener una plataforma de publicación de libros propia, porque digamos que también insertarnos al ámbito editorial, a presentar nuestros manuscritos, nuestros artículos en revistas, hace muchos años era un poco complicado, y sobre todo para jóvenes que recién comienzan la carrera. Entonces, en ese sentido, en varias discusiones, reuniones que tuvimos ahí de un grupo de investigación a la cual yo pertenecí, que fue el grupo Pedro Zule, soltamos una idea muy importante de crear una editorial. Y poco a poco, entonces, ya cuando egresamos, constituimos una editorial. Esta editorial, entonces, era una plataforma para poder publicar nuestras investigaciones, sobre todo, pero enfocados al pensamiento crítico peruano y latinoamericano. Ahí, con este grupo de investigación, batallamos en muchas cosas. Una de esas batallas era de poder defender que existe la idea de una filosofía peruana. Porque en la escuela, incluso hoy en día de filosofía de San Marcos, hay la idea de que cuando hablemos de filosofía tenemos que hablar de la filosofía occidental. No existe filosofía peruana. No hay una tradición filosófica peruana. Era la idea en aquella época. Entonces nosotros hicimos diversas investigaciones, logramos publicar varios libros con otras editoriales, desde luego también, y hemos recuperado archivos de varios filósofos, ¿no? Hemos trabajado el archivo de Pedro Zule, hemos trabajado el archivo de Augusto Salazar Bondy, y también, ahora último, feministas como Dora Mayer y Miguelina Costa Cárdenas, para mostrar que existe pues una tradición de pensamiento crítico en el Perú. Entonces, también en este grupo de investigación dialogábamos acerca de tradiciones filosóficas en Latinoamérica, y uno de esos grupos era el grupo Modernidad y Colonialidad, que era un grupo diverso de varios intelectuales que venían de la filosofía, la sociología y hasta la lingüística. Y todos ellos partían de la base de un concepto neurálgico para ellos, que es el concepto de colonialidad del poder. Y colonialidad del poder es un concepto propuesto por nuestro sociólogo Aníbal Quijano, que recientemente fallecido. Y a partir de eso comprendimos con más rigurosidad esa idea, por qué hay todavía esa idea de que cuando se habla de filosofía, hablamos de filosofía occidental y no de filosofía peruana. Porque estamos atravesados todavía por la colonialidad del poder. Entonces, esta colonialidad del poder es un patrón de dominación global que surge en la modernidad y que fue condición de posibilidad del capitalismo hoy en día vigente. Entonces, la idea de poder leer a esta tradición filosófica fue muy importante para nosotros, para también tener una posición frente a la idea de que las ideas
extranjeras, las ideas occidentales son mayores que las nuestras. Y entender entonces este proceso histórico, como lo explica Aníbal Quijano, por el cual se dio este patrón de poder, podemos ubicar que hubo una etapa del colonialismo. Si bien ya nos hemos independizado, pero no nos hemos independizado a nivel de la subjetividad de los conocimientos y también acerca de los sentidos comunes. En ese sentido, entonces, todavía hay una crítica que podemos hacer cómo nosotros nos interactuamos como sociedad. En ese sentido, si bien nos hemos independizado política y económicamente, que eso fue el proceso de independencia, pero no a nivel cognitivo, no a nivel de las subjetividades, no a nivel de las sensibilidades. Y justamente ahí, pues, podemos hablar acerca del tema cultural. Y ahí viene el tema de los idiomas. En la editorial, entonces, también veíamos que teníamos que tener una postura frente a este patrón de poder moderno capitalista y poder recuperar esos conocimientos que han sido invisibilizados durante la historia. Y se ha legitimado, se ha naturalizado ciertos idiomas como oficiales, dominantes, hegemónicos, en la cual nosotros debemos adoptar y adaptar a nuestra realidad. Y en ese sentido, una de las causas, digamos, de nuestra postura era hacer traducciones. Ahí conocí a Manuel Cuipa, seguro va a comentar todo eso y también del proceso de traducción. Conocí a Manuel Cuipa y Manuel era una persona también muy interesada en el tema teórico y de la tradición filosófica peruana y latinoamericana. Discutíamos pues de Pedro Zule, de José Carlos Mariátegui, de Enrique Dussel y Aníbal Quijano, desde luego. Y bueno, después de habernos conocido, después de haber dialogado, Manuel me dice algo muy importante que yo no sabía, que era quechohablante. Entonces, ahí es donde surgió esa idea de poder tener ya una postura, que ya tenemos en el nivel teórico, tenemos una postura frente a este patrón moderno capitalista que había invisibilizado los conocimientos y nuestros idiomas. Entonces le propuse a Manuel poder tener una línea en la editorial de traducciones. Y como la editorial se llama Heraldos, somos mensajeros que llevamos un conocimiento que permite entonces ver que hay que hacer cambios en nuestra sociedad peruana. Y una de esas es la recuperación de los idiomas nuestros. Y como Heraldos tomaba prestado esta noción de mensajero de los heraldos negros de César Vallejo, decidimos hacer la traducción de los heraldos negros. Porque como primer proyecto estaba los 7 ensayos. Sin embargo, los 7 ensayos nos hubiera llevado varios años de traducción y también de discusión. Porque son dos campos diferentes, la poesía y, digamos, el tipo de ensayo sociológico que hace Mariátegui, y hay que precisar también los conceptos en quechua, ¿no? Y eso también hemos conversado con Manuel. Entonces decidimos comenzar esta colección de traducciones en la editorial con este clásico poemario de nuestro vate nacional César Vallejo. Entonces, en ese sentido, pues Heraldos Editores se compromete a recuperar ese legado nuestro, de nuestros pensadores, poetas e intelectuales, pero también llevándole a la traducción, y esto permite llevar también los libros a las personas quechohablantes. En ese sentido, entonces, yo voy a dar paso
A Manuel, no, que digo, disculpa, vamos a terminar con Manuel, pero ahora vamos a pasar a Dante González, que va a hacer un comentario sobre esta traducción. Dante González es editor, gestor cultural y traductor. Estudió literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene estudios de maestría en antropología andina en la misma casa de estudios. Fue director de la editorial Andes Books, asimismo co-director de la revista Limen, Cultura y Literatura, de la plaqueta de poesía Soto Voce. Trabajó en el Instituto de Estudios Peruanos en el programa Leer es Estar Adelante. En la actualidad es colaborador en las investigaciones que patrocina el Instituto de Investigaciones Humanísticas de la Universidad de San Marcos. Dirige Pacarina Ediciones, sello editorial independiente que ha logrado obtener el Premio Nacional de Literatura en Lenguas Originarias en 2 oportunidades, 2018 y 2020. Sus investigaciones se han publicado en distintas revistas y compilaciones. Te doy la palabra, Dante. Hola, bien, muchas gracias en realidad a los organizadores, a la Casa de la Literatura, especialmente a Diana Amaya por habernos invitado, por haber generado esta oportunidad, por supuesto a Joel y a Manuel por compartir esta mesa y cómo no, el agradecimiento a todos los que están presentes. Para mí ha sido un poco complicado enfocar una presentación de Vallejo por todo lo que significa. Y entonces estaba yo más pensando enfocar un poco desde el vértice de la traducción este poemario en ese sentido. Yana Chasquicuna o Heraldos Negros, después de 100 años se vuelve a traducir, digamos, con una magnitud de esta naturaleza, porque yo de verdad desconocía de la traducción que hizo Meneses en el 97. Parece que no ha circulado mucho, en todo caso yo lo he dejado pasar, no tenía esa información. Entonces, sin duda, hablar de Vallejo ya es bastante complicado porque estamos hablando de un referente mundial en la medida de que es el más representativo. Sin lugar a dudas, hasta antes de Mario Vargas Llosa y su premio y el premio Nobel, sin duda ha sido, y por cierto sigue siendo nuestro referente, ahora acompañado de Vargas Llosa también y sin duda de José María Arguedas. Entonces yo quería partir desde una premisa que llama la atención y que sin duda Joel ha comentado un poco al respecto, es ¿para qué traducir a Vallejo, no? ¿Y para qué traducir los heraldos negros? ¿Para qué traducir en quechua? Y ahí habría que responder esta idea que circula sobre la escritura en castellano de Vallejo, el pensamiento quechua que él tenía, la concepción que él posiblemente haya manejado en quechua, en quechua andino o en pensamiento andino, de qué manera puede verse traducido o verse en la necesidad de traducir al quechua. Pienso yo que al margen de que él haya pensado en quechua para escribir en castellano, creo que no es una buena entrada para ver la poesía. Tampoco después de 100 años vamos a pedirle que piense como actualmente se está pensando en las polémicas que se establecen a nivel del quechua y a nivel de traducción. Hay que dejar a Vallejo como escribió y más bien hay que saludar los proyectos que se están estableciendo, como se están dando, como es el caso de Heraldos Escritores, que por supuesto es un proyecto que también va acompañado por otros
otras editoriales, por otras iniciativas. Vallejo sin duda han sido traducido en distintas, o Trilce también, por ejemplo, ha sido traducido al quechua, también ha sido traducido el tungsteno. Entonces hay otros trabajos que se están realizando con esta idea justamente de la que hablaba Joel, de que la colonización del poder a nivel cultural todavía es muy, muy, muy fuerte. Necesitamos descolonizarnos, por supuesto. Incluso en el quechua hay todavía esa pugna, esa tendencia de ese espíritu colonialista de que quién tiene la razón sobre qué dialecto, sobre qué tipo de qué tipo de vocalismo se debe optar, si se opta por el pentavocalismo, el trivocalismo, etcétera. Y ahí seguramente hay que despercudirse un poco, y también lo toca Manuel cuando habla un poco en el texto que incluye en la presentación. El pensamiento andino, acá hay que traer a colación que lo que está pasando, creo yo, a nivel de polémica, de producción en quechua, de traducción en quechua, y de la necesidad de traducir o de no traducir, y si esto es traición o no es traición. Hay que ver que creo yo, el problema se está enfocando mal, porque se está teniendo como eje fundamental el lenguaje como superpuesto o magnificado sobre el pensamiento, cuando debe ser a la inversa. El pensamiento es mucho más grande que el lenguaje. El lenguaje solamente es un elemento de un pensamiento. Estoy pensando específicamente en el pensamiento andino, en el pensamiento quechua. El lenguaje es parte de ese pensamiento, no es a la inversa. Y yo creo que se está polemizando, se está trabajando con una postura inversa, ¿no? En la medida de que se pone toda el énfasis en el lenguaje, como si esta fuese el elemento esencial, o el elemento, o estuviese más bien sobre el pensamiento mismo, cuando tiene que ser al revés. Es por eso que cuando se acusa a Vallejo de no escribir en quechua, o de exigirle que haya escrito en quechua o pensado en quechua, me parece que caemos en un error, porque incluso a pesar de que el quechua fue una lengua transversal, una lengua transversal, por supuesto, a todo el Tahuantinsuyo, no fue de mucho arraigo, o no fue principal en la zona de Huamachuco. En la zona de Huamachuco se habló cuye, no se habló quechua. Entonces, como lengua principal, obviamente sí, como transversal, como digo, como una lengua de expansión de los incas, claro que sí, pero principalmente fue cuye. Entonces, exigirle a Vallejo que hable quechua o que piense en quechua para escribir, creo que es excesivo, y eso no lo inhabilita para decir que en mucho de la construcción poética de Vallejo haya efectivamente un pensamiento quechua. Yo diría más bien hay un pensamiento andino, y un pensamiento andino, por supuesto, con mucha carga de elementos cristianos, de mucha carga de elementos occidentales, por supuesto, porque estamos hablando de la producción, y estamos hablando y también Manuel lo dice en algún momento en su texto, estamos hablando de podríamos señalar de una contaminación, entre comillas, porque a estas alturas no podemos renegar de escribir en castellano con alma andina, creo yo. Y
entonces voy por ahí con Vallejo, entonces no le podemos exigir, creo yo, purismo después de 500 años. Y creo que hoy día tampoco los purismos van a ser valga la redundancia, o sea, creo que a estas alturas hablar de lenguas y de culturas no contaminadas dentro del mundo andino, creo que ya es demasiado, ya es excesivo también. Tal vez se pueda hablar de ello en las lenguas amazónicas, y ese tal vez también entre comillas, porque no sé qué tan ajena haya sido a la intervención castellana, cristiana, occidental. Cuando se habla hoy día está en boga mucho el tema del tema de la traducción. Cuando hablamos de traducción, hablamos de traición, se ha planteado la pregunta. ¿Es en efecto traicionar la lengua? Creo, en realidad hay posturas, hay reflexiones al respecto entre los que se ven atacados cuando se traducen, o los que creen que más bien las traducciones permiten circular y establecer redes, contactos con otras culturas. Y yo creo que si es que el purismo se hubiese dado en las culturas andinas, estas no hubieran sobrevivido. Si han sobrevivido es justamente porque han tenido la capacidad de ser maldeables, de poder resemantizarse, de transculturizarse, de poder reinventarse en última instancia, ¿no? Eso ha llevado a facilitar seguramente hasta la supervivencia hasta el día de hoy. Si no, podríamos estar pensando en cómo algunas de las otras culturas, incluidas sus lenguas, han sido arrasadas, ¿no? En el sur de América, sobre todo, en contexto nuestro. Ahora, ¿para qué traducir si es traición? Y a mí se me ocurre que en realidad la traducción puede vivir tranquilamente con la no intervención de esa lengua. Y estamos hablando de dos frentes, una inclusiva y una exclusiva, si se quiere, a nivel de conceptos andinos, a nivel de conceptos quechuas. Se puede fortalecer desde pensando hacia adentro, y se puede fortalecer también pensando hacia afuera. Y creo que esa forma de pensar en el mundo quechua ha ayudado mucho a sobrevivir. En general, en todo el mundo andino. La necesidad de interactuar con los otros, de ampliar el espectro, y con esa misma necesidad de por dentro fortalecer, ¿no? Y esa dicotomía, esos conceptos están bien enraizados en las raíces, en los sufijos inchik o ñocanchic y el ñocaicu, ¿no? Que son bastante fuertes a nivel de concepción en el mundo andino, a nivel del mundo quechua. Pensando eso, luego paso un poco a revisar la estructura del libro. ¿Por qué presentar? Bueno, en realidad la pregunta la he planteado Manuel, la he planteado Joel. ¿Para qué publicar a Vallejo en este contexto? ¿Para qué publicar los heraldos negros en
esta coyuntura. Puedo responder también, pero prefiero que ustedes lo hagan. Y más bien quiero pasar un poco a la estructura del libro. Estaba pensando ante distintas formas de presentar un texto que tranquilamente podría ser cara y cruz, que tranquilamente podría ser primero presentar todo el poemario en castellano y luego quechua. Entonces vuelvo a preguntar, ¿por qué trabajar al espejo? No, es otra pregunta, ¿por qué trabajarlo de esta manera? Pienso que tiene sus pros y sus contras, y van a obedecer a la postura que uno tenga. Para mí es muy dinámico esta manera de presentar el texto con su traducción al frente. Sin duda, para aquellos que no consideran la traducción como una necesidad, pues esto va a ser una forma de traición. Pero yo pienso que para un lector que no está familiarizado con el quechua, esto es fundamental. Es mucho más dinámico. Pero bueno, para el que no quiere leer la traducción, para aquel que cree que la traducción es una traición, pues simplemente le pone un papel y listo, continúa, no que no se haga tanto problema. Entonces, para mí esta es la mejor, desde mi experiencia como editor y como lector, creo yo que esta es la mejor forma de presentar un texto. Dentro del manejo del lenguaje, de la traducción, dentro del manejo del lenguaje del quechua, este texto tiene un plus, porque no ha optado por hasta se podría decir que este texto, la postura de Manuel es muy arguediana, porque no se ha circunscrito a un dialecto, no está marcada o no ha sentido la necesidad de circunscribirlo al quechua collao, por ejemplo, tampoco al chanca, tampoco al ancashino, si quieres, ¿no? A ninguno de los dialectos o al huanca, no. Lo que ha hecho es más bien aprovechar todos esos recursos y presentar como alternativas, como una suerte de recursos sinonímicos, si se quiere, o de recursos a nivel del lenguaje, del uso del lenguaje, que va más allá del sentimiento y del pensamiento de Vallejo, también para de repente apoyar y manejar un poco las imágenes y las figuras, y además le ha servido para un poco manejar la estructura, para llegar un poco, pasar la estructura castellana a la estructura quechua. Seguramente eso es, en adelante se puede ir rompiendo eso, Manuel, creo yo, porque eso implica una camisa de fuerza a mi gusto, porque si bien es cierto el quechua tiene una estructura donde al final termina con el verbo, pero eso limita, creo yo. Y si es que uno opta no estoy diciendo que sea una limitante dentro de la traducción, lo que estoy diciendo es que podría enriquecerse si se rompe un poco esa estructura.
creo que dejé a medias la idea porque el hecho de que Manuel se haya servido de todas las variantes quechuas que existen ha sido muy bien aprovechado en las traducciones, ¿no? Porque le ha dado un poco más de movilidad y además ha ampliado el espectro del lector, porque no está, creo yo, enfocado o pensado para un lector del sur, un lector del centro o un lector del norte, sino también creo yo que la intención ha sido la de abrir todo ese, romper esas fronteras y presentarnos una alternativa de lectura desde todas los dialectos. No hay que buscar principios constructivos quechuas en el poemario, porque no es la finalidad de la traducción, creo yo. No es, si bien es cierto, hay en efecto algunos principios básicos de la poesía quechua que sobresalen y que conocemos, como son los paralelismos semánticos o los tripletes semánticos, la repetición a campos semánticos, también las reminiscencias o remitirse a entes de la naturaleza, romper los tiempos, los remates en algunos casos, como son muy visibles, por ejemplo, en el huayno, donde hay una ruptura bien marcada. No es el caso de este poemario, entonces creo que también es un exceso, creo yo, de querer ver y leer con principios poéticos quechuas este texto. El texto está bien, digamos, bien concebido en ese sentido. Creo que ahí no han tenido que forzar la traducción demasiado. Me parece muy bien. Yo creo que voy por ahí, pero quiero cerrar y luego podemos conversar si es posible. Podemos conversar si hay preguntas. Mi intención no es dar un acercamiento valorativo a la poesía de Vallejo, mucho menos. Solamente quería centrarme yo en estos aspectos que he conversado o que he señalado. Y quiero cerrar pues señalando que Vallejo no es de Huamachuco. Vallejo es de Santiago de Chuco. Mucho se confunde, creo yo, por el parecido. Ahora que Santiago de Chuco y Huamachuco y Conchucos y Huamachuco y la parte de bueno, ahí me falta uno, se me fue. Hayan pertenecido a los Huamachucos, sí. Pero de que Vallejo pertenezca a Huamachuco, no. Vallejo nació en Santiago de Chuco. Entonces eso hay que tener bien claro, creo yo. Con eso cierro mi participación. Y luego, si se puede, podríamos leer algún poema. Ok, gracias. Gracias, Dante. Gracias por tus comentarios. Yo creo que hubiéramos iniciado contigo. Y las precisiones que has hecho en temas de edición y formales me parece muy interesante. Tan solo que quería tratar sobre ese tema que mencionaste del purismo. Cuando yo mencionaba algo acerca de la colonialidad del poder, tampoco se trata de hacer lo que hizo pues Occidente con nosotros, de hacer un etnocentrismo,
no se trata de hacer lo mismo nosotros con el tema del quechua o de lo andino, ¿no? Sería tener una posición esencialista, al igual que el tema de los occidentales. Entonces, en ese sentido, yo creo que también es muy plástico el idioma. También has comentado de cómo utiliza muy bien Manuel el tema de los quechuas sureños. No tampoco se pone muy purista en ese sentido. A lo que iba por la traducción, y tú dices, ¿por qué? Yo más bien diría, frente a lo que he mencionado acerca de esta colonialidad del poder y frente a esa imposición de ese patrón de poder moderno capitalista, más bien yo me preguntaría, ¿qué hacer frente a eso? Y entonces, esta traducción responde a esa pregunta, ¿qué hacer frente a eso? Desde luego no es una visión esencialista la que queremos, porque esto en términos sociales y políticos nos volvería unos conservadores, hasta ser unos nacionalistas medio fachos, pero no vamos en ese sentido, sino lo que queremos es recuperar, y qué hacer, ¿no? En ese qué hacer es recuperar nuestros saberes, nuestras sensibilidades, nuestros sentidos comunes que le hemos perdido en esos términos. Por ahí va, y además, cuando hicimos el estudio de las traducciones de los relos negros, pues hay al francés, hay al alemán, hay en el ruso, y hasta el griego, y el quechua, el aymara. No hay en aymara ninguna traducción, ¿cierto, maestro José Luis? Entonces, yo creo que en ese sentido, el quechua está jugando un rol muy importante también como idioma, pero no como esencialista, ni tampoco para verlo como un purismo. En ese sentido, yo creo que sí, comparto lo tuyo, que es muy plástico el idioma. Hay negociaciones, préstamos lingüísticos y todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido quería mencionar eso y un poco para ampliar el diálogo. Y ahora entonces vamos a pasar con el traductor. Él es Manuel Cuypa Chancahuaña, traductor e intérprete del quechua sureño en Heraldos Editores, investigador autodidacta de la filosofía andina y teoría decolonial. Ha publicado esta traducción de edición bilingüe con Heraldos Editores. Te doy la palabra, Manuel. Y Mainayan, Oje Panaikuna, Aucayachu, Alillanchu. Kunantuta, Kunampacha, Yapaikista, Napaikamukis, Zapakamata, Rexico Inillay, Yapayaikista, Sulpaini. Buenas noches con todos. Primeramente quiero agradecer a la Casa de la Literatura Peruana, a nuestros ponentes de la mesa, a Dante y Joel, por sus brillantes disertaciones, y a cada uno de ustedes por estar presente esta noche. He preparado un pequeño texto. Básicamente voy a hablar tres cosas. Los desafíos y retos en el proceso de la traducción, y voy a hablar en segundo lugar las bibliografías, los textos, los diccionarios consultados, y finalmente el aprendizaje y también mi valoración. Este trabajo se hizo en el contexto del COVID, como sabemos todos, con todos sus daños colaterales y transversales que nos afectó a todos. También se hizo posible este proyecto en medio de esa adversidad. Tenía que ir y venir de Apurímac, región del cual provengo. Como sabemos, allá es difícil conseguir los libros, los diccionarios en físico. No hay librerías y bibliotecas disponibles y bien equipados en la región Apurímac.
Y sin embargo, también dejar Apurímac es una desventaja, ya que en Lima no hay muchos migrantes monolingües que hablen quechua, porque de ellos nosotros como traductores y bilingües nos podemos validar para contrastar. Entonces la cuestión fue el trance entre Apurímac y Lima. Lima es imprescindible por su corpus bibliográfico, fuentes escritos como los libros, y Apurímac creo en esta oportunidad como bibliografía oral de los mismos hablantes en Runasime, que están aún vigentes en las comunidades campesinas y en los ayllos del Ande. Otro de los desafíos también fue cómo concatenar esos dos universos, ¿no? El mundo quechua con el universo Vallejo. Por ejemplo, César Vallejo y los Heraldos Negros es un poemario complejo, como dijo Dante, su mensaje, su lenguaje, su metáfora, sus conceptos. Hay palabras que es difícil de hallar en los propios diccionarios españoles, ¿no? Por ejemplo, yo me había demorado un par de días para buscar el significado en español de la palabra espergesia, en Nereida, Nócer, occidentales con X y otros, ¿no? Entonces es muy complejo el universo Vallejo. Y entender eso y valorar también la crítica de su obra, la sensibilidad de su poesía, de parte de los estudiosos, de los biógrafos vallejianos, vallejistas. Y por otro lado, el universo quechua, me refiero el cómo hacer esa síntesis, esa hibridación, ese tincoy, el encuentro, la confluencia del quechua, en este caso quechua sureño. Como sabemos, tienen sus variedades, el quechua chanca, ayacucho y cusco collao. También conocer la gramática y sintaxis de esta lengua. Como se sabe ahí, aparentemente diglosias, una especie de jerarquía de una lengua sobre otra, o se cree que hay esa tensión en el mismo quechua sureño. Era un desafío cómo traducir o transcribir el texto sin excluir sustancialmente a ambas variedades. Si bien la traducción tiene su lugar de enunciación, en mi caso es la región Apurímac, de donde provengo, intermedio entre Ayacucho y Cusco, las dos regiones, donde en algunas de sus provincias, en este caso como es Aymaraes, hay esas influencias, improntas cusqueñas, especialmente en la fonética, en la pronunciación, las aspiradas y las glotales, que son de influencia cusqueñas. Y también la cercanía, ¿no?, a Ayacucho, por su límite, y entre otras. Por lo tanto, ese límite imaginario o llamado isoglosa, era necesario dar una salida plausible para no quedarse en el siempre divergente discusión entre jerarquías que aquello o lo otro, de ambas lenguas, de las dos variedades. Está pensado esta traducción para salir de esa dicotomía, y nos dirá ya a los lectores y conocedores de ambas variedades. ¿Cuál fue la salida y solución entonces? Fue escribir en trivocal, que se utiliza más en la variedad chanca ayacucho, es decir, la escritura quechua reglamentada desde el Ministerio de Educación, que es la más seria, que tiene estudios y explicaciones desde Alfredo Torero, Gary Parker, Cerrón Palomino, entre otros, desde la lingüística. Y también recoger las aspiradas y glotales de los cusqueños, que en muchas comunidades campesinas como
en la región Apurímac, Ayacucho, incluso Arequipa, en la provincia de La Unión, hablan o pronuncian esos acentos glotalizados. Aquí en esta traducción recogemos tal cual sin excluir a ninguno y creemos que ese aporte glotal aspirada cusqueña es muy valioso para el quechua sureño. Y lo mismo el aporte chanca y ayacucho es muy importante porque su registro trivocálico son las más documentadas desde la ciencia lingüística. Concatenar, unir, reunir, eso fue un reto. Seguidamente voy a decir más o menos las bibliografías que hemos consultado para esta traducción. Desde el quechua hemos utilizado los diccionarios, el diccionario sureño, diccionario unificado de Rodolfo Cerrón Palomino, el diccionario Simitaje de la Academia Mayor de la Lengua Quechua y de las otras versiones de la Academia Mayor de la Lengua Quechua de Ayacucho y Apurímac. Diccionarios quechuas del Ministerio de Educación del Perú, en las versiones de Cusco, Ayacucho, Apurímac y Ancash. Diccionarios de quechua políglota de Cusco, Ayacucho, Apurímac, Ancash y Junín. En este caso hemos sido, entre comillas, conservadores en el uso de vocablos quechuas de registros antiguos. O sea, por ejemplo, había una experiencia que, ¿cómo podría traducir en quechua chanca una palabra específica? Y a veces no podía encontrar en el quechua de Apurímac, chanca, y tampoco en el Cusco, y tampoco quizás en el centro, y así. Entonces tenía que recurrir a otros diccionarios, por ejemplo a la boliviana, al quechua también de Ecuador, solamente específicamente para eso. Y a veces no encontrabas, entonces tenía que recién utilizar el préstamo lingüístico. Eso ha sido el orden, por eso quizás se puede decir que es conservador, no pretende ser purista, eso sí. Somos flexibles en eso. Luego la central, el quechua Ecuador, boliviana y en última instancia quechuizar al español, previo o mediante la refonologización, es decir, que suene a quechua sureño. Entonces, en esta traducción solo como última opción fue acudir a los préstamos lingüísticos y neologismos, pero previo bosquejo y revisión a los diccionarios quechuas de nuestro alcance. Lo otro fue también conversar, dialogar, preguntar, intercambiar esa comunicación con los parlantes monolingües. Para mí, mi lengua materna es quechua, pero aún así no pretendo ser el que tengo todo el conocimiento del quechua. Como bilingüe tengo algunas limitaciones y tenía que acudir a los propios monolingües, a los mayores más que nada, que están en las comunidades más alejadas de Apurímac, de Ayacucho. Entonces eso me ayudó mucho, como una especie, digamos, yo podría decir como un archivo, una bibliografía humana, ¿no? Intercambiar también con amigos bilingües, que a algunos los cito en la presentación del libro, en la presentación, el inicio del libro, y también reconocer el trabajo de nuestro corrector o revisor, que fue Niel Palomino González, profesor de la UNSAC, lingüista, poeta y quechua. Mas no pudo ser como él para revisar de la mejor manera esta obra vallejiana, siendo lingüista, poeta y quechua. Tiene su prólogo también en esta publicación.
Otro de los libros es también de Porfirio Meneses. Encontré en los mediados de la traducción y se llama Yana Cacha Puricuna, así lo ha traducido. Es una lectura base por ser la primera traducción de los Heraldos Negros. De hecho, ha servido bastante, pero tampoco no era copia y pega. Hemos hecho nuestro propio trabajo, hemos ido por eso mucho más de escudriñar todos los diccionarios, ¿no? También en los textos, el artículo muy importante de Paul Hegarty es para disipar esas dudas de lucha entre trivocalismo y pentavocalismo. El artículo está en la red, es libre, si podrían consultar, es muy importante, ¿no? Se llama Pentavocalismo contra Trivocalismo, o mejor dicho, fonémico versus alofónico, unas verdades a saber para disputarse menos. Eso ha sido muy importante para escribir. Es un texto esclarecedor, ese problema, que esclarece ese problema trivocal versus pentavocal. Estas también puedo decir también a Carlos Molina Vital, es un lingüista. Él aporta en la estandarización lingüística, en el caso del quechua sureño, una perspectiva y propuesta desde la lingüística para tal estandarización para la escritura sureña. Me ha parecido muy importante esa bibliografía. Entonces, estos textos que señalo del quechua han sido claves para esta traducción. Eso es desde el parte del quechua. Ahora, desde Vallejo y sobre Vallejo, obviamente la lectura, la valoración de José Carlos Mariátegui en los 7 ensayos, que considera como la primera expresión literaria propiamente nacional, de Antenor Orrego. También las claves para leer a Vallejo, esa es la obra de Ricardo González Vigil. Desde la valoración y apreciación como crítico literario y estudioso de Vallejo. Para él, los Heraldos Negros no es una expresión de pesimismo y nihilismo que paraliza frente al dolor, sino una exposición del dolor para la acción, para la reacción, a través de la solidaridad, fraternidad humana y universal. Eso me parece clave para traducir y comparto. También al biógrafo Miguel Pachas Almeida, su obra muy importante, Yo que tan solo he nacido, biografía de César Vallejo. Una prolija investigación y uno de los biógrafos y estudiosos más importantes de César Vallejo. Para Pachas Almeida, la poesía de Vallejo es un grito frente a la barbarie local de la República Aristocrática y la barbarie exterior a la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, disculpen. Eso ha sido un texto también muy importante de Pachas Almeida. También desde el lado político, hay un libro muy importante de Víctor Vich, César Vallejo, un poeta del acontecimiento. Él tiene una lectura política en clave de la filosofía de Alain Badiou con las categorías de acontecimiento y verdad. El acontecimiento es la aparición de lo nuevo como ruptura frente a paradigmas y el orden establecido, porque traen consigo una verdad. En este caso, Vallejo es un poeta del acontecimiento que irrumpe en el lenguaje o aparición de lo nuevo que trae consigo ideas universales o verdades. En este caso sería de justicia, igualdad, que perduran en su poesía de Vallejo, que es perenne en los hombres y en los tiempos. Es una lectura desde la clave política de Vich. Finalmente, los estudios de Virginia Zavala. Es sobre ideologías, sobre el quechua desde el poder.
una aproximación discursiva, un texto importante. Esto me ha servido para disipar dudas y aclarar a mí mismo, claro, sin romantizar, por supuesto, el quechua. Que en la traducción del quechua hay que tener en cuenta la traducción no es literalidad escrita o hablada, sino es relativo, porque debe considerar, en este caso, los mismos agentes activos de la lengua que se manifiestan en sus prácticas cotidianas. Por ejemplo, en las comunidades, el trabajo colectivo, la cultura ecológica, las convivencias del ayllo, las costumbres comunitarias. Es decir, la versión del traductor bilingüe a veces no va a concordar con los traducidos, o sea, los monolingües. ¿Por qué? Porque nuestra experiencia, mi experiencia, desde la razón instrumental de influencia occidental, no es tabula rasa, no es neutral, ¿no? Por lo tanto, mi interpretación, mi hermenéutica de traductor va a tener repercusiones. Porque recibí de la academia o de la ciudad, influyen también en mi concepción del mundo y en mi interpretación de la realidad. Y eso a veces no va a ser concordante con los ayllos, las comunidades y personas quechuas, especialmente los monolingües, ¿no? Y los mayores, las personas mayores. Conversando con ellos me contrastaba a mí mismo y me ha servido mucho para, digamos, mejorar la traducción. Aquí los trabajos de Virginia Zavala nos ayudan a esclarecer más los discursos de poder y el orden del discurso, las ideologías lingüísticas, prejuicios lingüísticos, etc. Finalmente quiero, como aprendizaje y como agradecimiento también, con esta traducción me ha interesado mucho mi propio idioma. Más antes como que pensaba que yo sabía mucho de mi idioma, pero estoy muy perdido. Era muy informal, no podía, escribía como sonaba, como se dice, ¿no? Y profundizando con la gramática, la lingüística, me ayudó mucho y hay una riqueza para seguir traduciendo otros textos. De esa forma podemos llegar a muchos quechohablantes monolingües. Este texto está escrito, motivado, como decía, es muy arguediano. Desde esa perspectiva he tenido como acícate, como motivación, que desde nuestras lenguas originarias no solo nos estamos dando reconocimiento a las lenguas originarias, sino también creo entre nosotros haciendo, digamos, una especie de conocimiento para hacer de este país, quizás como decía Arguedas, a través del quechua, y en este creo que es el momento de decir que seguimos siendo Kachkanirajmi, Kachkanchirajmi, que es todos, no solo yo. Como decía Vallejo, ¿no? Su poesía Vallejo para mí, mi valoración diría, ¿por qué Vallejo es muy universal? Yo diría, como quechua, porque su poesía, a veces todos los poetas, siempre uno está en su subjetividad personal. Esto me pasa, esto siento, aquello. Pero pienso que al leer Vallejo, él va más allá de su propio pellejo. Por eso es universal. Por eso nos toca a todos. A todos. Y claro, no vamos a igualar a Vallejo porque siempre estamos hablando desde nuestra individualidad, personalidad subjetiva individual. Pero Vallejo, como repito, va más allá. Siempre está pensando en el prójimo. Y eso es muy importante. Y eso también es muy fácil, pienso, para entender a la cultura andina, que tiene esa reciprocidad, pensar en el otro, en el prójimo, en la colectividad. Y eso conecta para mí, a mi opinión, Vallejo y el quechua.
y sostengo eso, ¿no? En la presentación del libro. Nada más decir Kachkanchirajmi, causa Sanchisrajmi. Por lo tanto, Causachon Vallejo, Causachon Runasimi, muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. También un poco para responder a Dante, la edición si ha sido en espejo, tenía una intención, es reforzar un poco en ciertos quechohablantes que todavía, digamos que como Manuel no manejan muy bien la gramática quechua, entonces reforzar eso, ¿no? Y eso lo he visto en Arequipa, aunque los jóvenes pues no me dijeron que sabía quechua, pero yo veía que estaban leyendo la parte del quechua. Entonces hay todavía prejuicios, ¿no? Prejuicios en la sociedad en la que saber quechua pues te va a ir muy mal acá en una sociedad racializada y donde se ha legitimado, naturalizado racismo. Entonces yo creo que es un libro que va a llegar a fortalecer bastante el idioma quechua. Entonces vamos a dar pase a una ronda de preguntas para ya luego cerrar nuestra presentación del libro. ¿Alguien desea hacer un comentario, una pregunta? Claro. Sí, retomando la idea que dijo Dante, quisiera preguntarle a Manuel, ¿no? La cuestión de la, digamos, porque Dante dijo, y todos sabemos que en el quechua el verbo siempre va al final, ¿no? Y que Dante estaba reclamando quizás que uno tiene que, a veces mover la estructura, el sujeto, objeto, sujeto, verbo, creo que es, ¿no? En el quechua. Entonces, ¿cuál ha sido tu experiencia o sea, específica, ¿no? en las estructuras, digamos, o si ha sido posible mantener esa estructura usual de la frase quechua, o has tenido que recurrir a otra forma? Porque también el quechua te da la posibilidad de poner el verbo al centro de la oración, ¿no? Es una pregunta técnica, ¿no? ¿No? Y cómo, bueno, y quizás también cómo afecta eso el ritmo del poema, ¿no? Sí, maestro Freddy Roncalla, muchas gracias. Efectivamente, la estructura es sujeto, objeto y verbo. Como quechua, que yo domino, para mí es fácil mover. Para mí es fácil mover. Puedo comunicarme con otro quechua y ellos se entienden. Pero como se trataba por ejemplo, esto me ha dado muy importante el aporte de Daniel Palomino, y desde también he revisado al de Cerrón Palomino. Entonces, en este texto no está bajo esa misma estructura. Esa es la verdad. Sujeto, objeto y verbo. Pero, como digo, ¿no? Digamos, pensamos eso porque puede ser importante para los que no saben quechua, esa estructura. Es importante aún. Pero, claro, como yo soy quechua, que yo conozco, yo sí puedo hacer esa movida, esa flexibilidad muy fácil. Entonces, eso ha sido nuestra metodología. ¿Alguna pregunta, comentario más, por favor? Si Vallejo hubiera sido quechua hablante, hubiera sido un poeta universal. Bueno, si Vallejo hubiera sido quechua, sería universal. Eso es difícil, yo no podría afirmar. Pero como digo, la cultura, no quizás la lengua, la cultura quechua, más o menos, como saben, siempre está pensando en la colectividad, ¿no? en los demás, en el prójimo, digamos, desde la Biblia, digamos, ¿no? Siempre está pensando en eso, en colectividad, en comunidad. Entonces, esa parte sí es muy parecido. O sea, cuando yo soy quechua y leo a Vallejo, y más que nada su visión, su concepción, sí me conecta con lo andino. Eso podría decir.
Gracias. Bueno, yo en primer término deseo saludar a la mesa por la aparición de este libro tan importante y que viene a ser una de las secciones más trascendentales de este siglo. Es una labor que debía cumplir el Estado, pero como el Estado es mafioso y corrupto y se ocupa de otras cosas, no tiene una política cultural ni tiene una cultura para la política. Ustedes están, en todo caso, haciendo un trabajo extraordinario. Y yo he venido a saludarlos a ustedes y a felicitarlos de una manera absolutamente personal y decirles que este trabajo seguramente que no ha sido valorado porque no hay crítica para el quechua ni el aymara. No hay, en los medios criollos, no hay una columna para, por ejemplo, hacer crítica literaria, ni siquiera para los mejores libros, ¿no? Sin duda alguna, uno de los mejores libros publicados durante estos últimos años es Montacerdos, de Cromwell Jara, que es mucho más importante que cualquier libro de literatura y cualquier novela que se ha publicado en América Latina. Estoy absolutamente convencido que este es un gran libro. Pero como no hay crítica, como no hay espacios, Cromwell Jara sigue siendo un desconocido. ¿No es cierto? En lo que se refiere a la traducción de Manuel Cuypa, yo no tengo opinión porque yo no conozco el quechua. Pero sí debo decir una cosa. Se ha dicho equivocadamente que Vallejo ha escrito Los Heraldos Negros pensando en quechua. Eso es falso. ¿Cómo? ¿Se puede pensar en español y escribir en francés? ¿Cómo? ¿Se puede pensar en quechua y escribir en inglés? Es imposible. Vallejo escribió después de haber sustentado una tesis en Trujillo y viene a hacer una revisión de toda la literatura de su época, de toda la literatura española. Y después recién escribió, ¿no? Vallejo, después de ser un convencido del idioma. Y para entender a Vallejo hay que leer necesariamente a un filósofo que se llama Taine. Eso sí está en Vallejo, eso sí está, eso es innegable. Porque Taine le enseñó a Vallejo a pensar desde el mundo de la aldea hacia el universo. Eso sí es extraordinario. Entonces hay un error al decir que Vallejo pensó en quechua y escribió en español. Eso es falso. Eso no puede ser. Manuel Cuypa sabe muy bien que Vallejo no sabía ni una palabra en quechua. Vallejo no sabía quechua. Sabía un poco el latín y sabía bastante español. Por otro lado, deseo señalar de que hace muchos años yo trabajé en la traducción de Vallejo al aymara. Y no pude publicar el libro porque no había un sistema, ¿no? Hasta que Alan García nos llamó a la Universidad de San Marcos y ahí nos cerró. Y cerró por lo menos, llegó sobre todo una persona que ordenó el sistema, que se llama Juan de Dios Yapita. Él ordenó las grafías del aymara. Lucy Brick ayudó bastante, pero quien le dio sentido fue Martha Harman. Ellos le dieron sentido al aymara. A partir de ese entonces se comenzó a escribir con lo que se llama el alfabeto fonémico universal en aymara. Y a partir de ese momento también el quechua optó por el fonémico, por el sistema fonémico universal, que sabe muy bien Manuel que así fue. Entonces estamos hablando de un gran libro traducido a uno de los idiomas más ricos y dulces que es el quechua. Yo he nacido en un pueblo pequeño que se llama Huancané, y en mi pueblo se habla quechua, aymara y español, indistintamente se habla. Y también se habla quechuañol, ¿no es cierto? También se habla aymarañol, también se habla, que es también válido. Es decir, el préstamo de
de una palabra a otro idioma es absolutamente interesante, porque no hay idioma eterno, no hay culturas para toda la vida. No quiero abusar del tiempo, de la generosidad que se me ha dado, y más bien felicitarlo a Manuel, que sin duda alguna, por lo que ha dicho, es una de las personas más genuinas en haber traducido sin traicionar a Vallejo. Y lo que dijo Octavio Paz es cierto, ¿no? Todo traductor es un traidor, pero en este caso Manuel no es así. Muchas gracias. Gracias, maestro José Luis. ¿Vas a responder? ¿No? Sí, yo también escuché que Vallejo pensaba en quechua y escribía en español. Eso es falso, ¿no? Y Niel Palomino acá también en el prólogo lo aclara eso, ¿no? Pero sin embargo también, sin embargo también en su poesía, en Heraldos Negros, hay algunas palabras quizás de lenguas, no podemos decir quechua, porque el quechua tiene influencias de Puquina y Mara, ¿no? Una mezcolanza. O si estamos en Santiago Chuco, quizás fue Culi, ¿no? Pero la cosa, hemos encontrado algunas palabras, por ejemplo, en el mismo, literales, Jorikenke, Tawashando, otro es Tayanga, Menocucho, Pacapaca, Capulí, y así, ¿no? De alguna forma sí utiliza también algunas palabras, términos de las lenguas originarias. Eso no me podría añadir. Bueno, para ya cerrar esta mesa de... Bueno, con esto ya vamos a cerrar con el cierre de Dante. Quizás va a reformular ahí sus comentarios. Bueno, yo no sé, o va a hacer otras preguntas. Contigo cerramos, Dante. ¿Cuál es la idea, Manuel? Claro, sí. Por supuesto, me gustaría responder. Pero antes voy a... Ya es hora. A ver, yo no sé si, en efecto, estoy de acuerdo plenamente que Vallejo no pensaba en quechua, definitivamente, y tampoco hay que exigirle que lo haga, ¿no? Y hoy día pretender hacerle pensar en quechua me parece un absurdo, ¿no? No tiene por qué. En efecto, Vallejo sabía más de latín. Recuerden el epígrafe de los Heraldos Negros, que quien pueda entender, que entienda, ¿no? Eso es lo que dice él en la traducción. Y si Vallejo hubiera sido universal pensando en quechua, bueno, yo creo que sí. Pero bueno, ese es tema de otro momento. Pero yo creo que sí, porque hay ejes básicos, ¿no? El sentimiento, la forma de pensar, la construcción, la ruptura del lenguaje. Hay creo que elementos que tranquilamente se pueden manejar en el quechua, que no es exclusividad de una lengua. Ahora bien, ¿por qué es necesario traducir? Por supuesto que es necesario traducir. Porque tenemos dos problemas esenciales a nivel de editorial, a nivel literario en el Perú. Uno es la circulación y otra es la falta de lector. Pero no solamente la falta de lector en quechua, la falta de lector en general. Ya el promedio de lectura, lo difunde muy bien Esteban Quirós, es muy, muy, muy baja. Entonces, ese es un factor. Y lectoría en quechua, yo creo que sí hay potencialidad, pero hay todavía deficiencia, y eso es labor del Estado, no es labor nuestra,
de implementar y de hacer más eficaz la educación intercultural bilingüe, que es lo que va a aproximar o va a acercar el objeto libro, la lectura, con el hablante de la lengua originaria. Esa labor está por ahí todavía. Y el otro elemento es de la circulación, la producción. Si es que no circulan los libros, es bien difícil. ¿Cómo hay que hacer circular? Hay que inventarnos mecanismos. Lo estamos haciendo, estamos recorriendo casi todo el país. Con Joel nos encontramos en distintos lugares, en distintos momentos, haciendo la misma labor. Yo creo que eso en algún momento nos va a agotar. Yo estoy cansado. No sé cómo hay que hacer circular el libro, hay que ver mecanismos. Las bibliotecas pueden funcionar, pero hay que implementarlas. Hay que ver otras formas. En ese sentido, la necesidad de traducir, por supuesto que es necesario. Hay que incrementar lectores en quechua, por cierto. Eso tiene doble arista. Hacer permanente la lengua, hacer que perviva este elemento fundamental de toda la cultura, o uno de los elementos fundamentales. Y segundo es el ampliar el espectro de lectura, ya sea castellana, ya sea quechua. Y si es en quechua, mejor. Si es en lengua originaria, mejor. Yo quiero cerrar con eso y agradecer, por supuesto, la oportunidad de compartir la mesa con Manuel, que saludo realmente el trabajo y, en efecto, no creo que haya traicionado a Vallejo. Saludo y puedo dar fe de eso también. Saludo la labor de Joel, por supuesto, y el compromiso que hay de todos ustedes por venir acá y por acompañarnos. Y yo sé que son agentes difusores del quechua de alguna u otra manera. Gracias. Muchas gracias, Dante. Con la participación de Dante, entonces cerramos esta presentación. Pueden adquirir el libro al precio de 25 soles, a la mano izquierda de mi perspectiva. Y muchas gracias.